Perfecto. Amigos, en el vídeo tutorial de hoy os voy a contar cuáles son los 3 o 4 programas que utilizo principalmente en mis ediciones fotográficas cuando... después de la intro. Correcto, amigos, en el vídeo tutorial de hoy os quiero contar algo que me habéis pedido muy a menudo y es por fin contaros cuáles son los programas que utilizo con mayor frecuencia en mis ediciones fotográficas. Me habéis preguntado muchas veces que cuándo utilizo Capture One, que cuándo utilizo Photoshop, que cuándo utilizo el panel Tony Kuiper, así que hoy directamente os voy a contar cuáles son creo que son 4 los programas que utilizo prácticamente en el 100% de mis fotografías, que son Capture One, ojo, Photoshop, el panel de Tony Kuiper y los filtros Nik Collection, concretamente los filtros Color Efex. Os cuento un poquito en qué consiste cada uno de esos programas y luego os cuento lo que viene siendo todo el flujo de trabajo. Capture One, bueno, lo conocéis todos básicamente, ya os he dicho que para mí es el mejor revelador RAW que existe. Lo utilizo evidentemente para revelar todos mis archivos RAW, para catalogar mis fotografías, para seleccionarlas y, como digo, para hacer el revelado o el procesado. Luego tenemos Photoshop, no hace falta que os diga absolutamente nada de Photoshop, todos lo conocéis, pero lo utilizo con el panel Tony Kuiper. ¿Qué es el panel Tony Kuiper? Amigos, os lo he contado 150.000 veces, es un plugin, es una extensión que hace que Photoshop se supervitaminice. Tenéis hasta un curso express de 30 minutos, aquí que lo podéis ver y es totalmente gratis. Os cuento qué es, cómo se usa, para qué sirve el panel Tony Kuiper y ya os digo que es absolutamente esencial en mis fotografías. Nos permite básicamente crear máscaras no solo de luminosidad, sino máscaras de color, de saturación, máscaras por zonas, un montón de cositas que para hacer revelados avanzados es, pues ya os digo, es imprescindible, sobre todo en fotografía de paisaje. Luego utilizo el paquete de filtros Nik Collection, concretamente el pack de Color Efex, que es una serie de filtros, creo que alguna vez ya os he hablado de ellos, hice un tutorial hace por lo menos 3 o 4 años de cómo funcionaban, si queréis os hago otro otra vez ya más actualizado. Pero para mí también es, no imprescindibles, pero casi, porque hacen que todo sea mucho más fácil, todos los filtros, todas las cosas que tengo que hacer en mi flujo de trabajo, aquí directamente los tienes en un solo clic y los vas añadiendo, combinándolo con Photoshop, combinándolo con Capture One, y la verdad es que para mí son, pues ya os digo, sí que puedo decir que no imprescindibles, pero los utilizo en prácticamente todas mis fotografías. Mi flujo de trabajo, muy sencillito, el 100% de mis fotografías pasan por Capture One. El 80% de las fotos ni salen de Capture One, directamente utilizo Capture One, realizo un revelado espectacular, le doy unos toques con los filtros Nik Collection y aparcados. Sí que hay un 15, un 20% de fotos que son quizá las fotos que son más avanzadas, las que quiero recrearme con ellas y estar 1 o 2 horas realizando el procesado, o fotografías que tengo que hacer panorámicas, fotografías que tengo que ir uniendo y fusionando, rollo focus stacking, focal blending, quiero realizar un cambio de cielo, todas esas cosas a las que tengo que combinar varias fotografías. Capture One no te permite combinar fotos, con lo cual esas sí que las paso a Photoshop con el panel Tony Kuiper y con los filtros Nik Collection, que ahora vamos a ir detallando un poquito. Si estoy haciendo fotografía de deporte, que es una de mis principales facetas, ahí no hay absolutamente nada que no pueda hacer con Capture One. Tanto la catalogación como la selección de las fotografías, que es muy importante en fotografía de deporte, como el revelado o el procesado, lo hago directamente dentro de Capture One. ¿Cómo trabajo? Muy sencillo. Yo tengo, tanto en fotografía de deporte como en fotografía de paisaje, tengo un catálogo para cada año. Un catálogo 2018, 2019, 20, 21, etc. Aparte, cuando me voy de trabajo, ya sea de deporte o un viaje de fotografía de paisaje, me genero una sesión para ese viaje. Trabajo en esa sesión durante el viaje, trabajo en esa sesión durante el propio evento, y cuando llego a casa al ordenador lo que hago es importar esa sesión dentro de mi catálogo del año respectivo, con lo cual tengo todo perfectamente integrado y no tengo que ir llevándome los catálogos por ahí, sino que puedo trabajar en sesiones que funcionan muy bien. La manera de seleccionar las fotos, pues para mí es perfecta con Capture One. Yo básicamente lo hago igual que lo hacías anteriormente en Lightroom, utilizo un sistema como de 2 pasadas. Primero con colores, voy dándole, por ejemplo, rojo o verde o el color que yo quiera, directamente pasando con la flechita, clean, flechita, el número, tengo siempre atajos de teclado, y luego lo que hago es utilizar filtros. Un filtro para las fotografías que han pasado esa primera criba, y a esa criba le realizo, por ejemplo, estrellas, con lo cual tengo 2 fases, 2 filtros, por así decirlo. Utilizo mucho los filtros, sobre todo para la fecha. Cuando estoy en un evento de muchos días, tengo que ver qué fotos he realizado el sábado, qué fotos he realizado el domingo. Utilizo los filtros que tiene Capture One, utilizo los filtros también para cámara. Yo normalmente utilizo 2 cámaras más el dron, casi siempre
siempre llevo 3 cámaras, con lo cual utilizo mucho los filtros. Eso en cuanto a la catalogación y la selección. En cuanto al procesado y al revelado, ya os digo que en fotografía de deporte no me hace falta salir de Capture One. Utilizo siempre básicamente la misma estrategia. Esas fotografías que ya he seleccionado, que son las que quiero revelar, les aplico uno de los estilos con los que trabajo, que si queréis también os hablo de todos los estilos que tengo, pero básicamente son los que yo he creado, que los podéis descargar clean, clean, clean. Desde aquí utilizo uno de los estilos de fotografía de deporte que tengo específicos para deporte, los utilizo en una capa, siempre en una capa aparte, que es una de las cosas buenas que tiene Capture One y que no tiene Lightroom, por ejemplo, y trabajo con la opacidad, hago los ajustes pertinentes a ese estilo y luego lo que hago es copiar y pegar esos ajustes que he realizado en esa fotografía en el resto de fotografías que he seleccionado, vigilo que esté todo más o menos bien y prácticamente así lo tendría. Si por lo que sea hay alguna foto que me flipa, que digo, esta foto se merece dedicarle un poquito más de tiempo, ya te digo que lo que realizo es un flujo de trabajo en capas, voy trabajando en diferentes capas de manera muy selectiva y en vez de dedicarle un minuto que le puedo dedicar con el estilo, pues le dedico 5 minutos, pero es raro que a una fotografía de deporte necesite dedicarle más de 5 minutos, recortar, ajustar un poquito luces, sombras y todo eso lo hago con Capture One sin ningún problema. En fotografía de deporte la cosa cambia un poquito, si bien la catalogación y la selección la hago exactamente igual, trabajo también con ese flujo de trabajo mixto de sesiones y catálogos, importo la sesión luego en el catálogo, lo que sí que cambia es a la hora de realizar el revelado. Las fotografías que revelo normalmente las hago siempre en Capture One, trabajando con ese flujo de trabajo en 5 pasos, que os he contado muchas veces, que aquí tenéis un vídeo ejemplo en el que podéis ver cómo funciona, y así voy a tener un revelado tipo fine art que para paisaje me gusta mucho. Cuando acabo ese flujo de trabajo de 5 pasos, le doy un toque secreto que todavía no os había contado, que es abro ese archivo con los filtros Color Efex que se pueden abrir desde Capture One perfectamente, como os enseñé en el vídeo de la semana pasada, y ahí trabajo varios de los filtros Nik Collection que funcionan muy bien. Con Capture One incluso puedes ir añadiéndoles una especie de máscaras de luminosidad que trabajan ellos con los U-Point o algo así que le llaman, con Control Points, que puedes añadir los filtros de manera selectiva y para un revelado así más o menos rápido funciona muy bien. Todo el revelado en Capture One añadiendo los filtros no me lleva más de, ya te digo, 10-15 minutos como mucho y es muy fácil, muy rápido y trabajas encima siempre en el archivo RAW hasta que pasas a los filtros Nik Collection, que ya trabajas en un archivo TIFF, por lo cual lo dejo siempre para el final. ¿Y cuándo llevas las fotos a Photoshop, Antonio? ¿Cuándo utilizas el panel Tony Kuiper? Pues muy sencillo. Todas esas fotografías que, como os digo, requieren fusiones, copiar fotografías, mezclar fotos una con otra, cambios de cielos, etcétera, o aquellas fotos en las que digo, esto es un fotón como la copa de un pino y quiero trabajarla durante 2 o 3 horas, esas me las llevo siempre a Photoshop utilizando también el panel Tony Kuiper. ¿Por qué? Pues los motivos son muchísimos. Para empezar, que no puedo realizar fusión de mezclas en Capture One, pero aparte, en Photoshop el sistema de capas y de máscaras es muy superior todavía a lo que nos ofrece Capture One. Las máscaras de luminosidad, que son una pasada en Capture One, son muy inferiores a lo que tenemos en Photoshop, sobre todo con el panel Tony Kuiper. Podemos elegir diversos orígenes, luminosidad, color, saturación, muchas más cosas. Pero es que encima las máscaras son en 16 bits, con lo cual son súper suaves, las puedes poner al 100%, que son una maravilla, y lo que más me gusta es que son muy modificables. Cualquier máscara que tú crees la puedes modificar perfectamente, puedes sumar máscaras una con otras, restar máscaras, las altas luces le quiero restar los medios tonos, o puedes intersectar máscaras, puedes hacerte una máscara que solamente ocupe todo el cielo de la fotografía y la intersectas con las altas luces, con lo cual vas a tener una máscara que solo incluya las altas luces, pero del cielo porque la has intersectado. Puedes hacer muchísimas cosas y aparte, todas y cada una de las máscaras las vamos a poder meter dentro de grupos que vamos a poder enmascarar. Las máscaras se pintan mucho mejor con la tableta Wacom que en Photoshop, que en Capture One, con lo cual hay cositas que son más fáciles y más avanzadas a hacer en Photoshop. Evidentemente tienen un coste, y ese coste ¿cuál es? El tiempo. Lleva mucho más tiempo realizar un procesado de este estilo completo en Photoshop que hacerlo en Capture One. Así que ahí es donde yo entro a balancear un poquito qué es lo que me interesa en cada momento. Cuando no tengo mucha prisa y quiero que la foto quede perfecta, realizo un procesado de estos a la semana como mucho, que sería avanzado en Photoshop, Tony Kuiper, y le añado los filtros Nik Collection. Siempre en Photoshop, sobre todo cuando estoy haciendo ese flujo de trabajo en 5 pasos, que lo hago exactamente igual en Photoshop que en Capture One, lo único que en Photoshop trabajo con el panel Tony Kuiper. El reloj de cuco, espera.
Perfecto, lo que os decía, normalmente en Photoshop siempre acabo añadiendo en el flujo de trabajo los filtros Color Efex. Hay varios filtros, así que os hablo de memoria: Pro Contrast, Tonal Contrast, Glamour Glow me encanta, Brilliant Warmth, Midnight Polarization. Hay 6 o 7 filtros que utilizo prácticamente en todas esas fotografías fine art, y lo bueno que tenemos en Photoshop, es otra de las grandísimas ventajas, es que podemos integrar esos filtros Color Efex dentro de nuestro flujo de trabajo con Tony Kuiper y con sus máscaras de luminosidad, con lo cual tú puedes ir aplicando esos filtros, pero de manera súper selectiva. Lo que van a hacer es que esos filtros se integren muy bien en tu fotografía y tengas una foto muy homogénea con unos colores tal y como a ti te gustan, y sobre todo es que es más sencillo emular esos filtros que tener que hacerlos tú paso a paso, que se pueden hacer, pero requiere bastante conocimiento y sobre todo tiempo. Así que, amigos, más o menos esas son las diferencias que podemos ver dentro de mi flujo de trabajo. Capture One, Photoshop con el panel Tony Kuiper y el paquete Color Efex son las 4 aplicaciones o los 4 programas que utilizo en mi día a día en mis fotografías. Espero que os haya quedado más o menos claro. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me la podéis preguntar. Os dejo en la descripción del vídeo los enlaces a todas esas aplicaciones, que las podéis descargar si os apetece, desde ahí, desde donde absolutamente os plazca. Y, amigos, como siempre, ¿os interesa que haga otro vídeo contando las aplicaciones del móvil? Pues lo podemos hacer. Como siempre, me despido de vosotros. Nos vemos. ¡Bum!